その車輪ガン、お前はどこまで見えている？ Yeah. Hold up, hold up. Get right with you. Get right with you. Bad bitches, fuck up, they dismiss it. Bang. Bang, really, really, no pictures. Capítulo 15. Belle sabía que despedirse de Wayne iba a ser bastante doloroso, la realidad lo golpeó más duro de lo que alguna vez se imaginó, su corazón se estrujó y lágrimas amenazaron con salir a borbotones. Si no lloró fue porque consideró que las lágrimas de la Weaver habían sido suficiente para los dos. Sin embargo, el dolor seguía dentro suyo, así que aprovechó para desahogarse con todos los monstruos que el calabozo generó en su camino de vuelta a la superficie. Las piedras mágicas le dieron igual, destruyó la mayoría al no medir sus ataques tal y como hacía cuando su objetivo era conseguir dinero. Kuro-san, Magnus-san, él llamó ignorando por completo la enorme cantidad de polvo que los monstruos soltaron encima suyo. Quiero que los encuentren, Argonauta no deja de querer estallar y tengo un mal presentimiento. Pero apenas han pasado un par de horas, Belle-sama, Lily exclamó intentando calmarlo. Suficiente tiempo para que cazadores de Xenos los hayan encontrado o tendido una trampa. Él no quería voltear a ver a los demás, no estaba en la mejor condición y estaba seguro de que sus ojos no tenían brillo alguno, algo que no quería mostrarles a los otros. Sabía que ellos dos estaban listos para partir en cuanto les hiciera la más mínima señal, así que no los detuvo más tiempo. Supuso que entendían la razón detrás de lo que dijo, por lo que solo movió su mano un poco, provocando que el aire fuera desplazado a una impresionante velocidad. Sé que no es suficiente para emprender una búsqueda cuando deberíamos regresar a la mansión, quiero que confíen esta vez, solo por este instante. Sus pasos resonaron por diferentes partes del calabozo, sus caminos estaban divididos y sus sentidos estaban llevados al límite. Aquel presentimiento que su líder y amigo tenía paso a los dos una vez dieron el primer paso en busca de seguir esa orden, casi podían sentir el olor de la sangre, incluso si en realidad no había ningún aroma. Sus oídos se estremecieron cuando un cántico llegó a ellos, su paso se detuvo y el color de sus ojos cambió, características de bestia tomaron control en algunas partes de sus cuerpos y explotando lo que podían de sus cuerpos, aceleraron, estaban cansados, no habían dormido en más de 24 horas y, sin embargo, no les importó, corrieron todo lo rápido que pudieron. Un rugido, eso fue lo que los oídos de Arui me captaron, no era de un monstruo, ese rugido era uno que solo su hermano podía hacer, lo sabía desde que era una niña, desde que los problemas con su padre empezaron, desde que Kuro decidió ponerse delante para evitar que fuera golpeada, sintió miedo, más que un llamado parecía un grito de dolor, su andar se detuvo y con eso el de Belle, sintió como su cabeza era acariciada de manera gentil y un par de ojos rojo rubí la miraban con cariño. ¿Qué tan lejos crees que están? Él le preguntó sorprendiéndola mientras un aura blanca empezaba a cubrirlo. Bastante, fue difícil escucharlo, ella dijo, su voz teniendo un ligero toque de desesperación. Eso sirve para mí, los demás vuelvan a la mansión, díganle a Kami-sama que volveremos pronto. Querían replicar, decir que no lo dejarían hacer esto solo, que podían ayudarles, pero la sonrisa que les dio las detuvo, era como si el chico estuviera listo para dejar de ser humano, como si considerara que el único camino posible en este momento era el acabar con sus enemigos. Ninguna fue capaz de ver cómo sus ojos se volvían de un rojo carmesí ominoso mientras la ira empezaba a recorrer cada centímetro de su cuerpo, su cabello volvió a cubrir esa parte de su rostro y despidiéndose con un saludo de mano, él se alejó a la máxima velocidad que le fue posible. Ellos estaban heridos, habían recibido lo que serían golpes fatales para evitar que dos Xenos murieran a manos de miembros de la familia Ikelos. El cansancio no permitió que sanaran todo lo rápido que les hubiera gustado, pero el hecho de que el sangrado se detuviera fue algo que les bastó. Los dos estaban enojados y no era porque hubieran sido heridos, fue su pequeña Weaver tenía miedo, se suponía que no debían encariñarse, así dejarla con los de su especie sería sencillo. Sin embargo, Belle no era el único que quería desahogarse. No les importó que sus oponentes fueran humanos, felizmente los destrozarían, sobre todo aquel de gafas. Los dos solo se dejaron enloquecer, sus uñas se convirtieron en garras y colmillos crecieron y su tamaño aumentó,
sus pupilas eran rasgadas y la ira recorría cada centímetro de ellos, su pelaje se erizó, ese fue el inicio, el primero, aquel portador de la gran espada fue partido a la mitad luego de que el brazo izquierdo de Kuro, reforzado por 6 de sus 9 colas chocara contra su abdomen, la sangre no importó, esos gritos de desesperación fueron música para sus oídos, sin embargo, en su mente, pedía que llegara rápido, hacer esto tomaba una buena parte de su resistencia y combinada con el cansancio y la herida en su costado podía terminar a desmayado. Te ves fatal señorita araña, Magnus dijo con ligera burla mientras miraba a los demás oponentes, Uiene, aléjalos tanto como te sea posible, deja que tus hermanos se encarguen de esto. Miembros de la familia Estia, al parecer no solo hay monstruos en el calabozo, el hombre con gafas, Dix, exclamó con presunción en su tono. Puedes dejar la farsa, justo ahora te mueres. No importó si el hombre era capaz de maldecirlos, sus vidas se habían vuelto una pesadilla constante desde que tuvieron que hacer las cosas desde jóvenes, no importó que recuerdos de una aldea ardiendo llegaran a la mente de Magnus o que escuchara los gritos de sus amigas pidiendo ayuda luego de ser llevadas por apoyo, ni siquiera resultó importante que estuviera confundido y hechizado, si seguía de pie era porque la herida cerca de su corazón había sanado y era su subconsciente el que buscaba sangre. El sonido de las garras chocar contra una lanza, sorprendió a los aventureros, los cuales pensaban que una vez la maldición se activaba el combate estaba terminado, sin embargo, en ese momento, su modo de ver las cosas cambió, Kuro y Magnus seguían moviéndose en busca de asesinarlos, sus movimientos eran predecibles, pero la velocidad detrás de cada paso y de cada ataque los hizo ponerse a la defensiva, algo que ni siquiera funcionó cuando las manos de los dos fueron capaces de destruir el filo de las armas. Se estaban excediendo y sus cuerpos se los estaban diciendo a manera de un sangrado en ojos, nariz y boca, el cansancio fue demasiado para ambos y el recibir nuevas heridas, estar confundidos y no dejar de ver cosas de sus pasados no ayudó en absoluto, sus mentes estaban por llegar al punto de quiebre y más de sus transformaciones salía a la luz, el problema se hizo peor cuando intentaron detener la transformación, el dolor recorrió sus cuerpos a modo de un shock eléctrico, viendo que o habían sido capaces de matar al líder, retrocedieron, un gran muro de hielo se levantó con electricidad recorriéndolo por dentro, esto los separó de los aventureros, siendo ese el momento en que cayeron arrodillados, sangre brotando de sus bocas. Pensar que no dormir en días nos dejarían así, Kuro dijo apoyado en una roca, una de sus colas rompiendo las cadenas de la arpía encadenada a aquel pilar. No pensábamos que esto ocurriría, además, no hemos dormido a causa de esa maldita familia y las misiones del gremio, Magnus respondió dando el motivo de su fatiga. Está cerca, el Renard exclamó mientras sus ojos se cerraban. Esperemos que sea capaz de hacer lo que tiene que hacerse. Ambos cayeron desmayados, sus transformaciones retrocediendo casi al instante, mientras sus heridas empezaban a sanar a una velocidad superior a la promedio, ellos habían querido descansar hace un buen tiempo, las explosiones contra el muro de hielo ni siquiera los perturbaron, tampoco lo hizo las palabras de Uiene, sus mentes habían estado ocupadas desde que tuvieron que madurar siendo niños, este fue el momento en el cual los dos pudieron dormir de manera plácida, siendo la primera vez que no recordaban cualquiera de los sucesos que vivieron hasta llegar a horario. Esto es malo, ese muro va a caer y nosotros estamos heridos, incluso si esos dos se despiertan a tiempo el cansancio los volverá a dejar en un estado similar, Range, una Arachne nos exclamó con frustración. Ese fue el instante en el que una parte del muro fue destruida y los rayos viajaron hacia el mago, carbonizándolo en cuestión de segundos, a él y otros cuantos aventureros, quedando un total de 5 oponentes, ella se había preparado para pelear, para dar un espacio en el cual los compañeros que seguían conscientes se llevaran a los que no lo estaban, al final se suicidaría y ellos quedarían con las manos vacías, sin embargo, no fue capaz de ver el momento en el cual Bella había llegado. Lo primero que hizo fue ignorar a los aventureros que se encontraban en el medio, inspeccionó a sus compañeros, negó con diversión luego de ver cómo ellos estaban sanados por completo, no había ni siquiera una cicatriz donde la ropa está rasgada, notó la gran cantidad de cansancio que debieron sentir, sabía que no habían dormido desde que volvieron de la misión de Artemis, así que los dejó estar, lo siguiente fue limpiar la sangre que bajaba de la boca de Uiene, le daría una de sus mejores sonrisas, mientras sus cabellos seguía cubriendo sus ojos, acariciaría su cabeza y luego miraría a Range, le extendería un pañuelo que ella aceptaría con algo de incertidumbre. Pero si es el pequeño novato, si no quieres terminar en una situación peor que la de tus amigos darás un paso al lado y dejarás que sigamos con nuestros asuntos, el sujeto con gafas exclamó con un tono que lo irritó.
Dix Perdix, aventurero de nivel 5, poseedor de una magia de maldición, líder de la familia Ikelos, entiendo que no sabes lo que significa morir, él exclamó dejando ver uno de sus ojos, la falta de brillo prácticamente gritando vete o conocerás un verdadero demonio. Un bufido divertido salió de la boca del hombre, quien se preparó para cualquier cosa, su lanza fue apuntada hacia Bell, el cual solo desenvainó su daga, la hoja teniendo una coloración carmesí con toques negros, sus miradas se encontraron y antes de que cualquier pudiera decir algo, él ya se encontraba parado delante de Dix, su arma dirigiéndose a la garganta del hombre, hubo un rápido bloqueo y así el combate entre ambos comenzó, los movimientos fueron tan rápidos que aquellos que hacían de espectadores apenas fueron capaces de seguirlos, luego de un instante los compañeros de Perdix se unieron a la refriega, uno a uno fueron cayendo cuando sus gargantas fueron cortadas o sus corazones atravesados. Bell no dudaría, si tenía que mancharse las manos para salvar a más seres de los que mataba entonces así lo haría, no importaba que fuera polvo de monstruos o sangre de humanos, él aceptaría todo eso, lo cargaría como su pecado y seguiría avanzando, sabía que su mente estaba corrompida, que había dejado de ser aquel niño que llegó a horario, sin embargo, mientras su alma permaneciera pura, mientras sus deseos no fueran egoístas cuando asesinara, estaba bien, amputar extremidades, perforar pechos, cortar la garganta, nada de eso le importó luego de seguir en el estado de trance en el que se encontraba. Él se había colocado en el medio de aquella luz roja, ser hechizado viendo la muerte de la persona que más le importaba cuando era un niño o sentirse confundido y no saber cómo moverse fue algo que poco o nada le importó, su alma se encontraba guiándolo, mostrándole el camino hacia su enemigo, sus movimientos se habían hecho lentos, pero eso daba igual, seguían siendo igual de fuertes que al principio, luchar contra un nivel 5 no significó nada, no cuando desde el principio estuvo luchando contra niveles 6. Firebolt, Bell exclamó luego de notar lo lejos que se encontraba Dix. Su magia chocó con la lanza del hombre, provocando que éste fuera enviado hacia la oscuridad del calabozo, la nube de humo de la explosión no le permitió ver dónde se encontraba su oponente, así que volteó a ver a la Arachne, sus ojos recuperando un poco del brillo natural. Váyanse rápido a la siguiente aldea oculta, si aparecen más los detendré justo aquí, además no puedo dejarlos a ellos solos, así que lárguense ya. Obedeciendo la orden del chico, ella tomó a tantos de sus compañeros como le fue posible sobre su abdomen y empezó a dirigirse de vuelta al lugar donde se supone que debían encontrarse con los demás, sabía que aquellos que los habían salvado no eran más que unos pequeños que apenas se encontraban creciendo y aún así sus manos ya estaban manchadas con la sangre de los de su misma especie, lo que la hizo sentirse más culpable fue ver cómo el peliblanco era capaz de seguir sonriendo como si nada hubiera pasado. Algún día les regresaré el favor, ella dijo para sí misma más como una promesa que un comentario. Él había tenido tiempo para relajarse, la zona en la que se encontraban no generaba monstruos y ningún aventurero había llegado, así que aprovechó para calmarse, notó el cristal roto en el suelo, solo esperaba que los demás Xenos no creyeran que sus compañeros habían muerto, eso podría desencadenar algo bastante destructivo, sabía que ellos no tolerarían lo que podría haber sido el posible pecado de Dix y cobrarían represalias en contra de todos, no es como si no los entendiera, después de todo, la contraparte de un héroe es un demonio y si su alma cumple la primera, él cumplía la segunda. Maldita sea, dormir se siente tan bien, lástima que hayamos tenido esa situación, Kuro dijo levantándose, algunas de sus vértebras sonando por el movimiento. Tenemos que agradecerte Bell, incluso si no pudimos verte, sé que hiciste un buen trabajo, Magnus exclamó colocando una mano sobre el hombro del chico. ¿Está bien que no sienta remordimiento ni lástima por las personas que mate? Él preguntó sin voltear a mirarlos. Antes de responder eso dinos, ¿te gustó la sensación? ¿Lo harías de nuevo sin un verdadero motivo? El Renard expresó ahora parado delante de su amigo, notando los ojos de color carmesí. Eso está bien, significa que incluso en tu faceta de demonio sigues siendo humano, así que vamos, volvamos al piso 18, estoy seguro de que nuestra pequeña Buibre le gustaría pasar un poco más de tiempo contigo, Magnus dijo con felicidad mirando de reojo a Wiene, la cual se encontraba escondida detrás del pilar. Ven Wiene, Bella exclamó extendiendo su mano hacia ella, sus ojos ahora normales y una sonrisa suave en su rostro.
Le alegró verla sonreír y ser capaz de percibir cómo el miedo que ella sintió se había desvanecido casi por completo, incluso si su mano derecha estaba manchada con sangre de los aventureros. Wiene la tomó, aprovechó para cubrirla con su gabardina, escondiendo tanto como le fuera posible las características de monstruo. No quería volver a matar en este momento y mucho que fuera perseguida, había dejado de percibir a su yo pequeño, no sabía qué fue lo que ocurrió, pero lo dejó de lado luego de que él diera un pequeño saludo. Tampoco preguntó, estaba seguro de que no quería escuchar qué fue lo que en realidad pasó durante ese momento de trance. Tengo un presentimiento, uno malo, Belle dijo con un tono inexpresivo, su mirada puesta en la entrada del lugar que acababan de abandonar. Será mejor que vayamos al piso 18 y mantengamos oculta a Wiene, cuanto antes mejor. Argonauta lo cubrió en su segunda fase y antes de que la Buibre se diera cuenta, ya se encontraba en la espalda de Belle, el brillo también cubriéndola a ella. Ese fue el instante en el cual los tres se fueron en explosiones de velocidad que no dejó ni una sola marca de que se encontraran ahí. Nadie fue capaz de verlos, al menos no los aventureros que rondaban esos pisos. Las velocidades a las que se movían eran similares a las de las primeras clases, algo que las segundas clases solo verían como un borrón. Puedo olerlo, el desgraciado está cerca, Kuro exclamó, su ceño frunciéndose en ira pura. Magnus-san, Kuro-san, vuelvan con el resto, acaban de despertarse y no están recuperados del todo, puedo encargarme de lo que ocurra aquí. Otra cosa, ¿tienes algo que decir, verdad, Phelps-san? Las miradas solo se dirigieron hacia la figura encapuchada parada detrás de ellos. Solo Wiene se sorprendió de su repentina aparición, pero ninguno de los otros tres dijo nada. Él solo extendería una misión hacia Belle, quien la aceptaría de inmediato. Los tres pares de ojos leerían con cuidado las indicaciones justo en el momento que varios rugidos empezarían a resonar por las demás partes del piso. Esa sería la señal que Kuro y Magnus necesitaban para moverse. Orión está en una misión en el piso 18, Artemis exclamó con afán entrando en la sala, donde se encontraban todos los demás, no solo él, también Kuro-kun y Magnus-kun. Esto es malo, hace poco acaba de sonar la alarma por todo horario, el hecho de que no quieran que hayan familias allí es que se trata de los Xenos, Lily exclamó de manera pensativa. Eso solo quiere decir que Uranus no tiene control sobre la situación y lo único que podemos hacer es esperar con los brazos atados a la espalda, Estia expresó con frustración en su voz. Belle-sama, Nii-sama y Magnus-sama volverán, estoy segura, Haruime intervino, recibiendo un par de asentimientos. Haruime tiene razón, puedo sentirlo en el pecho, ellos estarán bien, aunque será complicado. Lena se unió, la determinación en su voz no pasando desapercibida. Por alguna razón Dédalo me viene a la cabeza, quiero que formen un perímetro en el distrito, tengo el presentimiento de que algo ocurrirá, Estia ordenó mientras leía el papel de la misión. Si vas a ir a algún lugar te acompaño Estia, Artemis habló, ganándose una sonrisa de su amiga. Solo saldremos a caminar entonces, un pequeño paseo de un par de diosas aburridas. Por alguna razón no le importó que Riviera fuera destruida, en cierto modo le pareció justicia de parte de los Xenos, por otra solo lo vio como el intento de una persona enfurecida por vengar la muerte de alguien importante y encontrar a aquellos que le fueron arrebatados. Sabía que había vuelto a entrar en trance, sin embargo, a diferencia de la primera vez, no estaba solo, se sentía tranquilo y sabía que podía contar con la ayuda de Argonauta si fuera el caso, así que solo esperaría a ver a dónde se dirigían aquellos a los que volvería a dar su mano. Es extraño verte aquí, Ryu-san, él dijo mientras daba una rápida mirada a la elfa de cabello dorado y ojos azules que se encontraba invisible. Pareces más perceptivo que antes, Cranel-san, ella respondió con ligera curiosidad, hasta diría que un aventurero hecho y derecho. Muchas cosas han pasado desde la última vez que nos vimos, lo que me recuerda que todavía no te he agradecido apropiadamente por todas las veces que me has ayudado. Su mano fue extendida hacia Ryu, quien miró sorprendida lo que creyó era el rostro de un adulto, no había duda en sus ojos y parecía listo para cualquier cosa. La palabra héroe rondó su mente mientras su mano se extendía inconscientemente hacia la de Belle, quien solo dio una sonrisa calmada. En ese momento no importó que hubieran gritos o que Riviera estuviera siendo destruida, ella solo pudo centrarse en aquellos ojos rojo rubí que parecían incluso más puros que antes. Gracias por siempre estar cerca para ayudarme a mí y a mi familia. Algún día, en algún momento tendrás mi mano para ayudarte, incluso si parece imposible, tienes mi completo apoyo a tu disposición. Antes de que te vayas, creo que esto podría serte útil, Ryu exclamó de repente, entregándole una bolsa llena de ítems. Reconoció la mayoría de ellos,
Pero hubo uno, aquel con forma de ojo que llamó su atención, sin embargo, no preguntó, solo dio una de sus clásicas sonrisas, amarró la pequeña bolsa a su cintura, tomó una respiración profunda, volvió a entrar en aquel trance, sus ojos perdieron el brillo y su cabello pareció volver de un gris pálido. Gracias una vez más Ryu-san, ahora, perdón por no volver contigo a la superficie. Con eso él se fue tan rápido como le fue posible, podía sentir la mirada preocupada de la elfa, al mismo tiempo que parecía estar un poco aliviada, así que lo único que hizo fue rezar por ella, para que nada malo le pasara, para que pudiera salir de esta situación sin resultar herida, esto era algo que tenía que hacer solo, así que mientras Kuro y Magnus distraían a los aventureros, aprovecharía el tiempo para detener al bastardo de Dix y los que quedarán de sus secuaces. No le importó aparecer delante de los monstruos, incluso solo esquivaría sus ataques mientras comenzaba a buscar algo, había notado que aquella esfera reaccionaba a algo, así que solo busco, ignoro las peticiones de Rido para que se fuera, para que no quedara atrapado en todo esto, a su vez, Uene bajaría de su espalda, algo que no supo como nadie notó, pero que dejó de lado. Belle está ayudándoles, ella exclamó mientras el chico se acercaba al muro, el orbe brillando con potencia en su mano. Ninguno de sus compañeros murió, Kuro y Magnus intervinieron antes de que los mataran, luego llegué y me deshice de los que quedaban, solo estoy en mi búsqueda del bastardo que comenzó todo esto. Su mano se posó sobre la piedra del calabozo, fuego comenzó a caer de su palma y con una explosión controlada abrió el pasaje oculto que el orbe parecía mostrarle, sería malo que los Xenos se quedaran ahí, así que hizo más grande la abertura, esta era la segunda señal para sus amigos, los cuales provocaron sus propias explosiones, eso fue todo lo que necesitó para seguir avanzando, la presencia de Fels no fue algo extraño, solo le entregaría el ítem y seguiría avanzando, no le importaban las respuestas ni mucho menos las preguntas que se acumulaban en su mente, solo tenía un objetivo en mente y lo cumpliría. Es bueno saber que llegamos al mismo punto, Kuro dijo en la espalda de Lena, sorprendiéndola por su repentina llegada, y yo que pensé que podía sentir mi presencia en cualquier situación. Tonto, no vuelvas a hacer eso, me preocupaste y a los demás, ella dijo golpeando su pecho mientras contenía un par de lágrimas. Perdón por eso, fue algo imprevisto, incluso para nosotros. Idiota, ¿qué crees que hubiera hecho si volvía a separarme de ti? Daphne gritó en otra parte del distrito, atrayendo atención que no buscaba. Está bien, ya estoy aquí, además, ya te encontré una vez, incluso si me tomaba años regresar aparecería de nuevo, ahora quiero que me digas qué hace aquí en el distrito de Talo. Fue un presentimiento de Estia-sama, se supone que estábamos vigilando por su llegada. ¿Cómo salieron? Se supone que la entrada estaba protegida por miembros de la familia ganesa. Bueno, noquearlos fue sencillo, Magnus exclamó encogiéndose de hombros. ¿Dónde están Estia-sama y Artemis-sama? Kuro preguntó intentando sentir la presencia de las dos diosas. Dando un paseo, Estia-sama dijo que era parte de su presentimiento, así que han estado caminando por todo el distrito de Dédalo mientras se ponen al corriente de todo lo que ha pasado, Lena respondió mientras señalaba el último sitio donde las vio. Él no estaba enfadado, entendió que reprimir sus emociones negativas le permitía usarlas como una fuente de energía secundaria para luchar, sin embargo, le estaba costando trabajo no enfadarse, con cada palabra que Dix decía, con cada mención de Dédalo, con el hecho de que Knossos existía era llevado al límite, ni siquiera le importó saber que su oponente fue un esclavo de su sangre, poco le interesó, a su modo de ver, seguía atado por esas cadenas, la única diferencia era el hecho de que ganaban dinero traficando a los Xenos. Dix quería seguir hablando, pero luego de ver cómo todas las jaulas eran hechas pedazos y una daga negra con toques carmesí era enfundada, comprendió que la charla se había terminado, así que sabiendo lo fuerte que era su enemigo decidió no contenerse, lo primero sería hacer que se volviera lento y para ello volvería a maldecirlo. Una campanada sonó en ese instante, cuando partículas de brillo rojas y negras parecieron cubrir el cuerpo de Belle. Rojo escarlata chocó con el rojo carmesí emanado de la versión convertida de Argonauta. Dix sabía que su maldición estaba afectando a todos los presentes, sin embargo, sintió como no funcionaba, no entendía cómo eso era posible o por qué ese chico caminaba hacia él con total tranquilidad, solo pudo sentir miedo cuando notó las escrituras negras en aquella capa de brillo carmesí que parecía incluso haber modificado el cabello del chico.
Destructor de maldición, los kanji divinos de vez en cuando cambiaban a las letras normales mientras él seguía avanzando, en su mente, su versión pequeña se encontraba cubierto por el mismo manto, la diferencia era que el carmesí estaba cambiado por el rubí y sus ojos seguían brillando con la misma pureza que debía tener un diamante. El andar de Belle pronto se volvió un trote que terminó en carrera, una que no se detuvo, incluso habían decenas de aventureros delante suyo. Bien, ¿quieres un monstruo? Te daré algo mejor que